El robo bíblico, físico y neurológico como un principio de condenación. Uno de los propósitos del video es disminuir el riesgo de lo que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Cómo es que planetas pueden llegar a ser condenados, vivir a 227 grados por debajo de la temperatura soportable a nivel frío y desarrollar alineamientos atómicos neurofísicos a nivel masa, fórmulas masas de la Tierra, con propósitos de que haya robo físico, bíblico y neurológico en la sociedad civil, pero también en las iglesias, en las universidades, en todo profesional que quiere leer como una forma de, de vida, de cultura y de intimidad, pero pierden la neurología profesional por estas mafias establecidas a lo largo de la historia, pero que en estos últimos años ya se tornó casi indomables. ¿Dónde empieza esta historia del saqueo neurológico, alias los libros enteros, y no aparecen los autores? Hubo un saqueo romano en el segundo templo en el año 70. Resulta ser de que Jesús tuvo a Timoteo y a Tito una vez que Jesús asciende al reino de los cielos. Los hijos empiezan a indagar cómo fue, quién fue, por qué fueron. Y a Tito es que le llega el odio sublime de en el templo de Jerusalén que gestaron la crucifixión. Logran en Tito evidentemente sentimientos de bronca porque nadie quiere eh, ver cómo sacrifican a un padre o cómo guerrean a un hijo, solamente civilizaciones que están fuera del mundo, del universo y del cielo. Pero lo habían logrado en Tito, habían logrado el odio sublime. Tanto así de que Roma hace como un segundino, le sacó posiblemente un fantasma, le pone Tito, no fue el hijo de Jesús el que fue a Jerusalén a saquear, y va hacia el templo de Jerusalén en el año 70. Saquearon todo, robaron tesoros sagrados, candelabros de 7 brazos, rollos originales de la Torá, la historia bíblica a nivel tesoros, el Antiguo Testamento, y se llevaron eso como trofeo. ¿A dónde llevaron el Imperio Romano? Al Vaticano, y comenzaron a dar una forma de iglesia cristiana que nunca fueron. Pero cuando uno iba a Asia o va hacia esos lugares y entra a esos lugares va a encontrar eh, material teológico original robado. ¿Cómo es que nombraron aquel combate? El arco de Tiro. Si uno va a la historia del arco, se puede ver desde el tiempo de Cus hasta el fin del Apocalipsis que se necesitaba un arquero para poder ir explicando a lo largo de la historia cómo es que se va desarrollando la criminalidad, y esa criminalidad está basada siempre en el robo sagrado para fines de aplicación a las naciones y de esa manera tener autoridad religiosa y seguir robando. No es posible avanzar en tales propósitos. Fue tanto lo que se agravó esto que sucedió en el año 70 que robaron los manuscritos más largos, unos tenían hasta 7,6 metros de largo, y allí había material de arquitectura, donde había instrucciones originales del templo de Salomón y el templo de Jerusalén. Todo eso se llevó el Vaticano robado en el tiempo que Jesús murió, y la situación se iba agravando a través de los años. En 1956 hicieron una estrategia para empezar a entregar algo pre-providencia. Dieron a unos demonios
personificados similares, siempre me lo ponían en la imaginación, a los afganos, a los templarios de Er en estas latitudes. Les dieron unos rollos y los dijeron ponerlos en una cueva, y en esa cueva va a venir, después vas a ver cómo avanza esto, sucedió tal como habían planeado. Fue un beduino, que son de letras, hombres que trabajan con corderos, querían esa sensibilidad del símbolo del cordero, los niños, y el demonio dejando esos manuscritos supuestamente que encontraron, los demonios dejando esos manuscritos que le había dado el Vaticano, el beduino vendiendo esos manuscritos que habían robado. La trampa se llevó de manera perfectual. No se habían encontrado por casualidad esos manuscritos, eran robados del templo del año 70. Israel toma la iniciativa, capta que era algo de lo que les habían robado, y en 1967 va a Israel a comprar lo que le habían robado, las porciones que les habían robado. Ese es el fundamento de cómo se desarrolla desde el año 70 a 1956 la toma de tanto material material de arquitectura, en lo que respecta a construcción de templos, manuscritos, candelabros sagrados, y a partir de ahí toman esa autoridad para poder entrar en la cabeza y llevarse el libro de las naciones. No es posible avanzar con tales mafias. Dicen que en Palermo están totalmente organizados. ¿Dónde es que es posible encontrar estos individuos? Hay una aplicación contemporánea que se mueve en base, lamentablemente, a la editorial Urano. Urano ellos se creían que eran el hijo y el esposo de Gea, y decían que Gea era la Tierra. ¿Cómo es que fueron creando fórmulas atómicas con constelaciones para que Urano sea Gea, quiere decir la masa del mundo, y de esa manera ir moviéndose juntos, pero pasando por la mente, para robarse el material tanto del hijo, del esposo, como los descendientes? Tanto así que se consideraron como el padre de los titanios, los titanes, los titanios de los titanes, y entre ellos Cronos, que Cronos era Saturno. Invitaron a Saturno, que era el eje de las piedras, por si alguien se quería plantar a no robar. Viene Roma y enseña durante muchos años de que el equivalente a esos sistemas era Caelus, de letra Celso Rebollo, donde toda la vida, no solamente en Bolivia, sino en otros lugares, me decían: usted es argentino, pollo rebollo, pollo rebollo. Celso Rebollo era un alumno que no tuvo inconvenientes allí en el ICBA. Estos individuos fueron creando todas fórmulas para que nunca nadie quede desprendido y desligado y no alineado a Urano, y de esa manera utilizar la masa como garante de que deben pasar por adentro y imprimir todo lo que uno investiga, estudia, lee, reflexiona. No es posible tener estas mafias, no solamente en este país, sino a lo largo del mundo. No solamente por el esfuerzo que hicieron y hacen los padres para que puedan estudiar, sino porque la intimidad no es transable en el contexto de poder pensar y sentir de que se están llevando lo que uno reflexiona. Criminológicamente están imputados por tales maniobras de masa para fines de alineación, vaciamiento académico y muerte neuroinnatural, que es la cultura de la costumbre, del sueño, de la fusión.
que es una tranquilidad de que me están robando y me van a dar eso que me roban, pero en realidad es una muerte innatural. Nos faltan billones de jóvenes y tenemos trillones de libros en el mundo y poquísimos que llegan a lograr principios de dominio por alineamiento de bases de masas con Urano y mafias convencionales establecidas. Dejo a la justicia universitaria, a la justicia judicial que se mueven en materia de búsqueda de tales asesinos, para de esa manera nunca más sufrir no solamente el robo sagrado, sino tener la plena seguridad de que lo que uno piensa, dice, hace, le pertenece a uno y no puede ser vendido por otros. Que tengan buen sábado.